Escritura nos enseña y nos habla acerca de la venida del Señor. Y proféticamente, cientos de años antes, en el libro de Isaías, nos da una descripción de cómo sería ese siervo. Y cuando hace referencia al siervo del Señor, la Escritura nos habla de un carácter distinto, un carácter totalmente diferente. Dice la Escritura: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. El Señor dice: es mi siervo y aquí yo voy a sostenerlo. Pero además dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto no significa que el Señor no predicaría con énfasis, ni que en determinados momentos no alzaría la voz para enseñar, sino más bien habla del carácter de mansedumbre. El Señor dijo: sean mansos, así como yo soy manso. Sean mansos y humildes de corazón. A la hora de enseñar, dice la palabra que el Señor enseñaba a las multitudes, les hablaba, les aconsejaba. El Señor los instruía y lo hacía con amor. Además de eso, el Señor contemplaba lo que ellos estaban viviendo, su dolor, su enfermedad, y el Señor los sanaba. Y si tenía que quedarse hasta el anochecer, lo hacía para completar la obra en medio de la necesidad de los que sufren, de los que estaban siendo atormentados por demonios, de los que estaban atravesando momentos difíciles. Pero dice la palabra que no alzaría la voz, no gritará ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. El Señor no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Muestra la condición del corazón de Cristo. Cuando tú miras el obrar del Señor en su primera venida, el Señor se mostró manso y humilde. Ahora tú dices: pero el Señor también tomó allí un látigo y comenzó a dar vuelta las mesas de los cambistas. Pero la esencia, el Señor, era la humildad. A pesar de que el Señor hacía milagros extraordinarios, a pesar de que las personas se levantaban contra Él y los religiosos querían ponerle trampa constantemente, el Señor les hablaba, les respondía. Había momentos en los cuales el Señor les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, hipócritas. Pero lo que está mostrando el carácter del siervo de Dios es que Él no desecharía lo frágil. Lo que el mundo desecha fácilmente, Él no lo haría. Él no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo que humeare, sino que el Señor enmendaría esa vida que fue dañada. Lo que el mundo desechó, el Señor lo tomaría y transformaría esa vida. Habla del corazón del Señor al acercarse a aquellos que están en necesidad. Aquel que tenía un pábilo que humeaba ya no servía para encender un fuego, entonces se desechaba, mas Dios en su amor sopla sobre ese pábilo para darle vida, para encender nuevamente. Entonces nos muestra en esta primera parte del capítulo 42 del libro de Isaías, nos muestra el carácter del siervo del Señor. ¿Cómo vendría el Señor a la tierra? Dice la palabra: manso, sentado sobre un pollino. Así entraría. Esa sería la entrada triunfal, la entrada de un rey humilde. La primera venida de Cristo. El Señor no alzaría su voz en las calles. Él no buscaría reconocimiento. Los hermanos del Señor le dijeron: ve y muéstrate. ¿Por qué no vas a la fiesta? Porque nadie que quiera hacerse conocido hace todas estas cosas ocultamente, sino que se muestra. Ve y haz que te vean tus discípulos también. Pero el Señor dijo: no, eso no es lo que ha venido a hacer el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido a buscar, a salvar lo que se había perdido. Lo que estaba desechado, una caña cascada, un pábilo, el Señor lo toma y ahora comienza a transformar. Es la esperanza de los que estamos rotos. Una caña cascada no podía ser un elemento en lo cual alguien podía apoyarse porque era frágil.
Cuando se utilizaban estos elementos y llegaba a esa condición, se desechaban, no servían para nada más. Pero el Señor dice, no, yo soy el que toma esa caña, yo soy el que toma ese pábilo, y representa nuestra vida, y representa este tiempo en el cual el Señor se acerca a nuestro corazón, este tiempo en el cual el Señor, por medio de su gran amor, nos habla, nos enseña la verdad, nos muestra que a pesar de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, el Señor se acerca a nosotros y nos muestra su gran amor. ¿En qué? En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, para darnos una oportunidad. Lo vil y lo despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Lo que habían desechado, el Señor no lo desechó. Isaías nos muestra aquí el carácter del siervo de Dios. Humilde, manso, que no se jactaría de hacer grandes cosas. El Señor caminó sobre las aguas, pero el Señor no se golpeaba el pecho mostrando lo que podía hacer. El Señor no se exaltaba de las señales, aunque le decía, las señales que hago son las que hablan, las que dan testimonio de mí. Pero no buscaba jactarse, porque Él dijo, todo lo que hago lo he aprendido de mi Padre, de quien me envió. Vendrá otro en su nombre y a ese recibirán, le dijo el Señor. Muestra la condición humilde del Mesías, del Salvador, del Redentor del mundo, de aquel que debía tomar nuestro lugar para poder darnos vida y para poder salvarnos de la esclavitud del pecado, de la paga del pecado, porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, y el Señor toma ese lugar. Ese carácter de amor y de misericordia el Señor lo empleó mientras que el Señor se encontraba enseñando. Y dice la palabra, la esperanza aún en las costas del mar, que lo esperaban, aún los gentiles que serían alcanzados por la palabra y por la misericordia de Dios. Los milagros. El Señor en un momento miró ciudades en las cuales Él había hecho muchos milagros. Entonces Él dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Si en Sodoma y en Gomorra, en esos lugares, se hubiesen hecho los milagros y el obrar que sucedió en esta tierra, en esas ciudades, esa gente se hubiese quizás salvado. Pero nos muestra cuando el hombre no puede ver ese obrar de Dios. Cuando no puede ver el tiempo, el Señor le reclamó y les dijo, ustedes no entienden el tiempo en el que están viviendo. El Señor les hablaba acerca de que Abraham anhelaba ver su día y lo vio y se gozó, dice. Pero ellos le dijeron, tú aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. El Señor le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Hay algo que el Señor quería enseñarles, pero su mirada estaba cegada, el odio, la división, el distanciamiento en cuanto a los pueblos, su conocimiento que los alejaba de Dios, la frialdad de su corazón, la religiosidad, hacían imposible que ellos pudieran acercarse al corazón de Dios, que pudiesen entender. El Señor les hablaba, pero ellos en su dureza decían, nosotros somos hijos de Abraham. El Señor les dijo, aún de las piedras saldrían hijos de Abraham, de cualquier parte. Ellos tenían una idea, pero su idea estaba distorsionada, su fe estaba mal, su corazón no era recto. En esta primera parte del capítulo 42 de Isaías nos muestra cuál sería la condición de ese siervo. Dice la palabra, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Las costas esperan su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos y da el alimento al pueblo que mora sobre ella. El Señor lo afirma. Así sucederá. Así será. Él vendrá para sacar de la cárcel a los que están cautivos. Él vendrá para dar vista a los ciegos, para proclamar el año agradable del Señor.
Esa es la obra de Cristo, el carácter del Señor. Cuando se encontraba en la cruz, le dijeron, ¿por qué no bajas? Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. Lo golpeaban y lo injuriaban y le decían, tú eres rey, profetiza. Pero dice la palabra que el Señor enmudeció, no abrió su boca y fue llevado como un cordero al matadero. Esa condición, el saber que el Señor tenía que cumplir con la voluntad del Padre. A pesar de que el Señor enfrentó angustia cuando se encontraba allí en el huerto del Getsemaní, Él pudo decir, Señor, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. La importancia de cumplir la voluntad de Dios. Y aquí, las características de un siervo de Dios humilde, que transformaría el corazón de cientos de miles de personas. Y esta palabra que llega hasta el día de hoy, y esta condición del carácter de Cristo que aún sigue hablándonos a nuestras vidas. Quizás tú te identificas y dices, soy una caña cascada, un elemento que el mundo desechó, pero que Dios me tomó en sus manos para restaurarme, para darme una oportunidad y para que sea un elemento, una herramienta en las manos de Dios. Quizás un pábilo que humea, alguien que ha tenido una fe, pero que hoy está apagando, que se está disminuyendo esa fe, que apenas humea. Pero el Señor dice, yo no te desecho, sino que te tomo en mis manos para encender ese fuego otra vez. El carácter primero del Señor, la venida de Cristo, lo que el mundo esperaba en aquellos días, un caudillo, un libertador. Dice la palabra que en un momento el Señor se escapó de ellos porque querían proclamarlo rey. Querían hacerlo rey, entonces el Señor se alejó, se fue, viendo lo que había en sus corazones. Esa no es la obra que vino a hacer. Él le dijo, Pedro, mi reino no es de este mundo. Pero ellos no comprendían. Ellos esperaban un libertador, alguien que pueda romper el yugo opresor de Roma sobre ellos. Pero no es la obra que Cristo vino a hacer. No era terrenal, sino espiritual. Pero no pudieron comprenderlo. Mas, dice la palabra del Señor, que ahora, cuando la obra está cumplida, cuando el Señor cumple su obra aquí en la tierra, aquel que puede contemplar esa obra, ahora esa obra produce gozo, produce un canto de alabanza. Cuando tú comienzas a gozarte en la obra de Dios, cuando tú estabas en el pecado, en el mundo y no conocías y no entendías acerca de esto, quizás no podías gozarte, no podías entender. Pero cuando ves la gran misericordia de Dios, cuando ves que el Señor te habló una y otra vez a pesar de tu desobediencia, a pesar de tu duro corazón, a pesar de muchas veces no querer saber nada con Dios o darle la espalda, o tratar de buscar un Dios a tu manera, a tu conveniencia, a la forma que a ti mejor te quedase. Pero el Señor no te desechó como una caña cascada. El Señor no te desechó aunque el pábilo de tu vida humeaba, sino que por el contrario te dio una oportunidad. Siguió acercándose a tu corazón, extendió su mano, pero no para destruirte, sino para salvarte. No extendió su mano para señalarte ni para condenarte. Él no vino para juzgarte. La palabra de Dios nos enseña que Él no ha venido para condenar a este mundo. Cuando Pedro comenzó a hundirse porque dudó, caminando por las aguas, el Señor le extendió su mano y lo levantó de esa condición. Él vino para levantarte del pozo de la desesperación. Él vino para levantarte de las deudas. Él vino para rescatarte de la aflicción, para sacarte de en medio de las luchas, de las pruebas difíciles que hoy están enfrentando, para que abras los ojos a los ciegos, dice su palabra, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este es el cumplimiento, y aquí se cumplieron las cosas primeras. Antes de que sucedan, dice la palabra, yo las haré notorias.
Ahora, dice la palabra que cuando contemplamos esta obra, cuando vemos y conocemos a este Jesús y contemplamos esa obra de redención sobre nosotros, al acercarnos a Él produce alabanza, produce esperanza, produce vida. Pero este no es el fin de todas las cosas. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 42 del libro de Isaías. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Libro de Isaías, capítulo 42, versículo 13 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice aquí que el Señor ahora saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. El versículo 14 dice: desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. En los primeros versículos de este capítulo, haciendo referencia al siervo de Jehová, dice que no alzará su voz, no la hará oír en las calles, no lo proclamará. Habla del carácter de la primera venida del Señor. Aquellos que creemos, aquellos que entendemos que en la Escritura se nos muestra el tiempo en el cual está la primera venida de Cristo, lo que conocemos como el arrebatamiento o las primicias, y luego lo que determinamos la segunda venida de Cristo. Cuando hace referencia a la primera parte de este capítulo, el carácter del Señor es manso, humilde, no buscará jactarse ni mostrar su poderío, hará la obra para la cual fue enviado: abrir las cárceles, sacar los presos, abrir los ojos, hacer que las vendas se caigan de los ojos de los que están ciegos, de los que podían ser guiados, no de los que decían vemos claramente, sino los que reconocían su ceguera espiritual. El Señor los guiaría, los libertaría, transformaría sus vidas. Por medio de su palabra tú puedes entender hoy que Él ha venido para deshacer todas las obras del diablo, y esa es la obra que el Señor hace en nuestra vida. Al morir en una cruz, el Señor nos dio vida eterna, y juntamente con Él la oportunidad, al reconocer el sacrificio en la cruz, de poder acceder nosotros a esa vida eterna como un regalo, como una bendición de Dios, como la gracia del Señor en nuestras vidas. Porque dice la palabra: por gracia somos salvos por medio de aquel que nos amó. Ahora, esto tiene que ver con la primera venida, muerte, resurrección. El Señor asciende a los cielos, y la palabra de Dios dice: así como lo vieron irse en una nube, así volverá. Eso no habla del arrebatamiento, no habla de ese tiempo, porque en aquel momento dice que no será como la segunda venida, donde todo ojo le verá. Ahora dice la palabra
Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. El Señor en su segunda venida no será como la primera. Ahora, la iglesia, hay quienes creen que la iglesia atravesará la gran tribulación. Mas la palabra de Dios dice, por cuanto has guardado tu corazón, por cuanto has caminado rectamente, por cuanto has hecho justicia, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Ahora, hay quienes creen que la iglesia atravesará la gran tribulación. Tribulación, este mundo, podríamos decir que ha vivido tribulación y que aún en algunos lugares vive tribulación. Cristianos siendo perseguidos, acechados, asesinados. En el tiempo de lo que se conoció como la Santa Inquisición, también. Ahora, dice la palabra que viene un tiempo sobre la tierra, el cual nunca se ha visto. Y la palabra nos da a entender que el creyente escapará de esa condición. Pero sin embargo, dice que la segunda venida del Señor ya no vendrá manso montado sobre un pollino, sino que ahora vendrá como un rey, pero ya no un rey manso, sino que dice la palabra que vendrá con la sangre en sus muslos. Vendrá para regir a las naciones con varas de hierro. Ya no será de la misma manera. Ahora dice, saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. El Señor sacará todo lo que se interponga en su camino. En la segunda venida no será igual. Ahora alguno dirá, pero pastor, ¿la iglesia debe preocuparse? La palabra de Dios nos enseña que debemos velar y orar, porque no sabemos en qué momento será. Debemos prepararnos. Dice la palabra, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga lo encuentre trabajando, lo halle así. Ahora, entonces, ¿a quiénes vendrá a buscar el Señor? ¿Quiénes se hallarán aquí en la tierra? ¿Quiénes son los que estarán? ¿Aún habrá la oportunidad de creer? Bueno, a medida que pasa el tiempo, hoy nosotros podemos predicar acerca de la venida de Cristo. Podemos predicar acerca del arrebatamiento, podemos hablar acerca de las profecías. Ahora, en el tiempo en que esto esté cumplido, ya no se va a advertir acerca de lo que ya ha acontecido, sino lo que continúa. El evangelio será diferente. Ahora, el Señor ya no será el que guarde silencio, sino que será implacable, dice la palabra, en su ira. Pisará el lagar, haciendo referencia a la sangre, en medio de su ira, en medio de la justicia de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Hay quienes hoy no tienen en cuenta estas cosas. Pero dice la palabra que el que ha de venir vendrá y no tardará. La palabra de Dios se cumplirá. No es como algunos, dice la Escritura, lo tienen por tardanza y dicen, no va a venir. Sino que tú debes preparar tu corazón para encontrarte con ese Dios. Hoy, aún continuamos en el tiempo en el que el Señor se acerca a nuestros corazones. No para desecharte, porque dice la palabra, el que viene a mí no le echo fuera. Aquel que se acerca al Señor arrepentido, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, librarnos de toda maldad. Él nos da su palabra para que tomemos fortaleza y esperanza en ella, para que tomemos las armas de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. El Señor hoy te da las armas y las herramientas para enfrentar las dificultades que pueden venir a tu vida. Pero en aquel tiempo también habrá esperanza. En aquel tiempo también habrá quienes estén ciegos.
En aquel tiempo también habrá quienes necesiten ser guiados. Y el Señor vendrá. Y vendrá. Y dice la palabra que saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado y he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Habrá señales de tal manera que la gente pueda comprender, que pueda entender la situación en la que está viviendo. Serán sacudidos literalmente. Quizás alguno diga: pastor, mi vida está siendo sacudida ahora. Estoy enfrentando dificultades y situaciones terribles hoy. Pero el Señor claramente lo entendía esto. Porque el Señor le dijo: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ha pedido sacudirlos, desestabilizarlos, sacarlos del eje. Pero dice la palabra que el Señor le dijo: mas yo he orado para que vuestra fe no falte. Luego, cuando tú vengas, confirma a tus hermanos. El Señor le estaba diciendo: mira, Pedro, Satanás va a venir y va a sacudirte, y va a zarandearte, y va a tratar de debilitarte, y va a tratar de romper tu fe, y va a tratar de desmoralizarte, de mostrarte que no hay esperanza, va a tratar de angustiarte, de ponerte problemas, de ponerte dificultades. Pero dice la palabra que debemos estar gozosos. Él dijo: mas yo he orado y tu fe no faltará, sino que te mantendrás firme. ¡Aleluya! Ya no eres una caña cascada. Ya no eres más débil. Porque ahora, dice la palabra, diga el débil: fuerte soy. ¿Pero en quién? En Él. Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Por cuanto, cuando soy débil, soy fuerte, dice la palabra. Porque el Señor viene a mi vida. Y el Señor comienza a restaurar lo que se había perdido, lo que se había dañado. El Señor comienza a sanar las heridas del corazón, del alma. El Señor comienza a mostrar que hay un plan y un propósito para tu vida. Que a pesar de que tú puedas haberlo dejado de lado, el Señor no lo hizo así. Por eso dice: yo no te desampararé, no te dejaré hasta que cumpla mi propósito en tu vida. Esta segunda venida, este rey ahora sí levantará su voz. Ahora sí se hará notorio. Ahora sí los destruirá con la espada de su boca, dice la palabra. Ya no será humilde, pero no porque no tenga la condición de Dios, sino porque en su ira hará justicia. Y lo que para algunos representará quizás crueldad, lo que para algunos representará un momento que no puedan comprender, será la ira de Dios sobre la humanidad, sobre aquellos que le dieron la espalda al Señor. ¿Habrá tiempo o no lo habrá? Hay quienes pensaron que había tiempo, pero el tiempo, como el Señor le dijo a sus hermanos, su tiempo siempre está presto. En cualquier momento su vida pasa. Ustedes deben preocuparse por eso. Deben preocuparse si su camino no está bien, si su vida no lo está. Mas dice la palabra que el Señor dará voces, así como la que está de parto: asolaré y devoraré juntamente, convertiré en soledad los montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Algo comenzará a suceder. La tierra comenzará a mostrar dolores. Y la palabra de Dios nos muestra que habrá dolores de parto. Es decir, habrá señales. Así como una mujer encinta comienza a tener dolor y es señal de que está al borde, que ya falta poco para que dé a luz. Así la tierra también va a gemir. Así también la tierra demostrará. Pero el Señor dice: yo en mi furor, como un gigante,
como un guerrero, como alguien que alzará la voz y no pasará desapercibido. Sacaré todo lo que se ponga en medio. Voy a quitar todo lo que se me interponga. Y no solamente eso, sino que convertirá en soledad los montes, los collados, secará la hierba, los ríos, las islas. Todo comenzará a ser trastornado. Pero ¿con qué finalidad? Hay quienes no pueden comprender el carácter de Dios. En Isaías, aquí en este capítulo, nos muestra el carácter del Señor. Quienes no pudieron entender el carácter del Señor en su primera venida, ahora lo verán en su segunda venida. Y dice la palabra que mirarán al que traspasaron, mirarán a aquel que rechazaron, en quien decidieron no creer. Aún hasta estos días se mantiene su corazón endurecido. Pero el Señor en su misericordia vendrá a rescatar a su pueblo. Y a los que hayan quedado y a los que crean por la palabra de ellos. Dice la Escritura: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. A pesar de que estaban ciegos, el Señor dice: todo esto lo haré para poder guiar a los ciegos por un camino que no saben. No saben qué camino están siguiendo. Entonces el Señor vendrá, y vendrá en su ira, pero también dice la palabra que el Señor los arrebatará como un tizón del fuego, los sacará de las brasas mismas, quemándose, los rescatará, les dará oportunidad. Él aún guiará a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Eso el Señor lo hizo con nosotros. Porque dice la palabra que aquel que ha creído en Él ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable, al conocimiento de la verdad. Pero aún en aquellos días habrá quienes estén cegados, atrapados por la idolatría, endurecidos por la maldad de este mundo. No sabemos cuándo sean estos acontecimientos, porque la palabra de Dios dice: nadie conoce ni el día ni la hora. Pero sabremos que el corazón de las personas estarán endurecidos a causa de toda la maldad que enfrenta este mundo y que enfrentará en aquellos días. El amor de muchos se enfriará. Si hoy vemos una sociedad marcada por el egoísmo, una sociedad que está viendo el dolor y el sufrimiento, la pobreza, ¿cuánto más cuando todas estas cosas acontezcan? ¿Cuánto más cuando este día se acerque? Para la gente será muy difícil creer, pero Dios en su gracia y en su misericordia aún se acercará a ellos. Dice que las personas van a maldecir porque el sol los quemará, porque situaciones que enfrentarán en su vida no podrán explicarlas y van a maldecir a Dios. Van a maldecir, y dice la palabra que muchos buscarán la muerte, pero no podrán hallarla. Querrán morirse, querrán que los collados caigan sobre ellos, pero no sucederá. Vendrá el tiempo donde quieran oír una palabra como esta, pero dice la Escritura que no habrá quien les predique. Hoy tú dices: esta sociedad está cada vez más degradada, cada vez los valores están siendo pisoteados, cada vez vemos más personas confundidas y llamar a las cosas buenas malas y a lo malo llamarle bueno. Pero aún así no tiene punto de comparación con aquellos días. Pero si hay esperanza para aquellos días, si hay esperanza para el momento tan difícil que enfrentará la sociedad, ¿cuánto más para ti en esta noche? ¿Cuánto más que para aquel que hoy está escuchando su palabra? La palabra de un Dios humilde,
La palabra de un Dios bondadoso que se acerca a tu corazón para restaurar tu vida, para restaurar tu matrimonio, para sanar tu corazón, para sanar tus heridas, para sacarte de la cárcel en la cual hoy te encuentras, quizás en medio de una cárcel espiritual, quizás en medio de una opresión demoníaca en tu mente, algo con lo cual no puedes ser libre, quizás no puedes dormir por las noches, quizás no puedes descansar como cualquier persona puede hacerlo, o como cualquiera que tiene paz en su corazón. Tú no puedes dormir, no hay paz para el impío, no hay paz para el pecador, dice la Biblia. Pero si hoy te acercas a Él, si hoy le abres tu corazón, dice la palabra: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Su palabra dice que Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar en la condición en la que hemos llegado. Él no quiere que sufras, porque dice la palabra que el Señor siente el dolor al ver el sufrimiento de sus hijos. Él no quiere provocarte a dolor, pero el Señor hará lo que sea para acercarse a tu corazón. Así como un padre para ver bien a su hijo. Quizás hay un padre que hoy enfrenta la enfermedad de su hijo y tiene que hacer tratamientos dolorosos, pero Dios en su amor hará lo necesario. Si tú, dice la palabra, que somos padres imperfectos, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor lo hará con nosotros? Si tú tienes que enfrentar esta situación con tu hijo y te duele en el alma cuando tienen que pincharlo, cuando tiene que hacer tratamientos dolorosos, cuando tiene que enfrentar situaciones que son muy difíciles, y cuando ves el dolor, cuánto más Dios al ver tu vida y al ver cómo sufres por el orgullo, al ver cómo sufres por tomar un camino incorrecto, por alejarte de Él, por darle la espalda, por pensar que no va a pasar nada, por pensar que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, pero cuando estamos en sus manos, dice la palabra, somos guiados por Dios. Y aquel que es engendrado por Dios, le guarda, Dios le guarda, y el maligno no te toca. Hay quienes quieren salir de una condición en la cual Satanás los ha puesto en una cárcel de oscuridad. Y dicen, ¿de qué manera? ¿Cuál es la forma? Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros, dice la palabra. Él se irá de tu vida, aleluya, y aleluya. Pero es necesario que oigas la voz de Dios para obedecer, para poner por obra. Él no va a desampararte, Él no va a dejarte solo. Él dice: yo desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Ya no lo haré más. Ahora daré voces, apartaré lo que se interponga en mi camino para cumplir mi propósito. Establecer el reino. Mas dice la palabra: sean vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. En tiempos donde en la actualidad tenemos más de 6.000 religiones en el mundo, donde hay personas que adoran a la piedra, al yeso, a la madera, donde hay personas fabricando una imagen y luego inclinándose ante ellas, desconociendo lo que dice la Escritura, que una persona va y toma un tronco y comienza a tallarlo, con parte de la madera hace un fuego, cose una carne y come. Con lo que le sobra de esta madera comienza a hacerse un dios. Utiliza la madera para calentarse. Diferentes usos, un mismo material. Pero también de eso hace un dios. Y luego se inclina y le dice: ayúdame, porque tú eres mi Dios. Una imagen hecha por los hombres, ¿qué poder puede tener? Entonces el Señor le dice: sean vueltos atrás y en extremos confundidos los que confían en los ídolos.
No solamente un ídolo representa una imagen, una estatua. Quizás el ídolo que muchos tienen hoy es el dinero. Dice la palabra, sean confundidos y vueltos atrás. El Señor promete amparar a aquellos que confían en Él. Tú tienes la gracia, la bendición y la misericordia de Dios sobre tu vida, de encontrarte en este tiempo, en esta parte de la historia, donde tú puedes conocer en detalle que esta palabra ya fue cumplida en parte. La primera parte del capítulo 42 ya fue cumplido. Y hoy tú puedes conocer, y hoy tú puedes saber lo que espera años más adelante. Y Dios en su gran misericordia se acerca hacia ti para darte la salida, para darte la salvación, la vida eterna. Para que hoy puedas conocer a ese Dios de misericordia, de amor, manso, que se acerca a ti, para que entiendas. Porque si hoy tú no puedes servir a Dios, si hoy tú no puedes aferrarte a la fe, no puedes guardar su palabra, en este tiempo de gracia, en este tiempo de gran misericordia, ¿qué te hace pensar que luego podrás sostenerte en aquellos días donde la tierra será conmovida? Los mares serán conmovidos. Nada será igual. Tú miras este mundo hoy y estamos viendo situaciones en todas partes. Inundaciones en Europa, inundaciones en nuestro país, inundaciones en Brasil. Vemos desastres naturales por todas partes. Huracanes, tornados, tsunamis. Estamos viendo situaciones terribles en la tierra hoy. Y Dios se acerca a ti. Tú que eres una caña cascada o un pábilo que apenas humea. Él se acerca a ti en humildad, en amor, para darte una oportunidad hoy. Para que puedas entender en este tiempo lo que Él quiere hacer con tu vida antes de que sea tarde. Dice la palabra, si oyes hoy su voz. ¿Por qué hoy? Porque hoy es el día agradable del Señor. Este es el tiempo. Esta es la oportunidad para tu vida. Quizás para otros sea mañana, quizás para otros sea luego. Pero hoy te toca a ti escuchar su voz. Y tú tomas la decisión de qué hacer con eso. Si dices, Señor, tomo tu palabra para mi vida, tomo el consejo. Reconozco que estoy ciego y necesito que me guíes. Reconozco que estoy preso y necesito que me libertes. Reconozco que estoy enfermo, Señor, y necesito tu sanidad. Reconozco, Señor, que estoy muerto, en una muerte espiritual, muerto por mis pecados, muerto por mis errores, y necesito que tú me des vida. Hay quienes quizás en un tiempo conocieron la verdad, y la verdad los hizo libres. Pero luego, como dice la palabra acerca del sembrador, los deseos de este mundo, los placeres de esta vida, el engaño de Satanás y lo que te ofrece, te hicieron alejar de Dios. Te hicieron que creyeras que es más importante o que aquella vida representa la alegría, la fiesta. Pero hoy te das cuenta de que no ha sido así. La semilla cae en diferentes tipos de suelos. Hay quienes quedan a mitad de camino. Satanás viene y le roba la palabra. Hay quienes caen en las piedras y no hacen raíces en el camino de Dios. Solamente vienen, se congregan de tanto en tanto, no echan raíces, entonces no pueden afirmarse. Cuando viene el tiempo malo, su raíz es corta y no puede buscar en las profundidades, buscar el agua. Sus raíces están cortas porque están entre las piedras. Son ahogados por las situaciones en su vida. Y aquellos que están entre los espinos, confundidos por este mundo, se alejan de Dios, se vuelven atrás. Esta palabra hace referencia a los ídolos
Hace referencia a lo implacable del Señor a juzgar a las naciones. Hoy el Señor se acerca a tu vida y este es el momento para ti. Hay un mundo afuera que no conoce de Dios. Hay un mundo que no está advertido, que pasa por alto esto y quizás no le interese. Quizás diga, es un libro nada más. ¿Cómo creer en un libro escrito por hombres? Esta palabra se ha cumplido en detalles. Las profecías se han cumplido y el Señor ha cumplido cada una de ellas. A pesar de ser un libro escrito por diferentes autores en diferentes momentos, la Biblia es un ensamble perfecto. ¿Qué otro libro existe en la actualidad que sea semejante? Un libro inspirado por Dios para mostrarnos un camino, para guiarnos quizás por un camino desconocido, pero por un camino de bendición, por un camino de esperanza, de vida. Quizás tú dices, es incierto para mí, pero es seguro a la vez, porque es Dios quien te guía. Antes caminabas en tus propios pasos, en tus propios pensamientos. En esta noche el Señor te ofrece que camines tomado de su mano. Dice la palabra que Él nos tomará de la mano y Él nos guiará. Él nos sacará a tiempos buenos. Él nos sacará a tiempos de bendición. Si has llegado a este lugar en esta noche, si estás escuchando esta palabra, es porque aún, a pesar de que el Señor no levantó su voz, se acercó a tu corazón. A pesar de que no trató de imponerse, el cristiano verdadero no buscará imponerse sobre alguien que tenga un pensamiento diferente, sino que con la palabra, con la oración, con el amor de Cristo, llevaremos luz a las naciones. Porque su palabra dice que somos luminares en este mundo. Y una luz no se esconde, no se pone debajo de un almud, sino que se pone en un lugar alto, en un candelero, para que alumbre a toda la casa, para que alumbre la ciudad, el barrio, el lugar donde tú te encuentras, para que tú puedas ser luz en esta hora. Pero para eso es necesario que pases de las tinieblas a la luz. Es necesario que tu corazón sea transformado. Y solamente eso puede suceder cuando tú le abres tu corazón a Cristo. Cuando Cristo está en el corazón, ya no hay lugar para nada más. Ya no hay lugar para depresión, para desánimo. Ya no hay lugar para quizás pensamientos de suicidio. Es tiempo de que le abras tu corazón a Cristo y dejes que ese Dios de amor y de misericordia que te habla en esta noche sea tu Dios personal, sea quien guíe tus pasos. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga no tengas que huir avergonzado, como dice su palabra. No escapes, sino que en el momento que te toque partir de esta tierra, estés listo para irte con Él. Sea el día de alabanza, día de gloria, dice. ¿Para qué? Para aquel que se ha cumplido su palabra en Él. Entonces nos gloriaremos, alabaremos al Señor, nos gozaremos en su salvación. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Yo me invitarte que puedas ponerte de pie. Dice que debemos alentarnos unos a otros con esto, porque esperamos, anhelamos en nuestro corazón la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él vendrá. Eso es irremediable. El Señor vendrá. Y dice la palabra que a causa de los escogidos el tiempo será acortado. La maldad será tanta en un momento que el tiempo se terminará. Y como dice la palabra, cuando la puerta se cierra ya no hay tiempo. Cuando pasa la oportunidad ya no hay tiempo para más nada. Este es el momento. Esta es la oportunidad. Cuando oyes su voz, cuando aún puedes discernir en esta noche que el Señor te da una oportunidad. Quizás tu vida de fe
está humeando. Bueno, ese Dios te toma en sus manos y sopla sobre ti para llenarte de su espíritu, para encender ese fuego. ¿Qué tienes que hacer? Solo entrégale tu corazón. Dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él no quiere nada más que eso, solo dale tu corazón y deje que el Señor pueda hacer esa obra en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedan cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y mi gran Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.